Lo que viene es peor que una recesión, alerta Warren Buffett. La economía mundial está cada vez más inestable y más vulnerable ante cualquier cambio por más mínimo que parezca. Los expertos aseguran que se podría repetir lo que pasó en el año 1929, cuando miles de personas hicieron una gran protesta histórica a las afueras de Wall Street. Esta fue la Gran Depresión, como muchos recuerdan este evento. El mundo teme que esto vuelva a ocurrir, por lo que en este video te vamos a contar con detalle de qué se trató aquella gran crisis económica y por qué es tan preocupante que se repita. Lo más importante es que lo haremos desde la opinión de expertos y desde el afán de hacerte saber lo que debes saber para paliar las consecuencias de lo que pueda llegar a ocurrir. Ahora hablaremos de estas declaraciones y todo nos quedará mucho más claro. Pero antes, me gustaría que le dieras manito arriba al video y que te suscribas a mi canal para que no te pierdas mi contenido. Ahora sí, continuemos. Una de las más grandes caídas económicas de la historia ocurrió justamente en el año 1929. Se podía percibir la caída financiera, tanto en Estados Unidos como a escala mundial. El sustento de las familias no aguantaba tanta crisis y se podía ver a diario a las afueras de Wall Street como un sinnúmero de personas manifestaban por la caída de las acciones y, por supuesto, las consecuencias que esto traía, incluso hasta el presupuesto de sus hogares. De hecho, se comenta que las consecuencias de esta crisis pueden ser comparadas con las de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sí, así expresan los estudiosos del tema. Indican que los estragos de 1929 fueron golpes muy duros para las personas que vivieron esta recesión más de cerca. ¿Qué causó esta crisis económica? Lo que causó todo este estallido económico fue el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Los países que tuvieron participación activa desde el inicio de la guerra evidentemente fueron los más afectados. Estados Unidos, por su parte, y debido a la llegada tardía a la guerra, no tuvo mucho que lamentar con esta caída económica. En esa década de 1920, los empleos estaban a la orden del día, los sueldos eran estables y provechosos para la dinámica familiar, las industrias eran prósperas y se encontraban en constante desarrollo. Los empresarios, junto a los banqueros, consiguieron grandes logros para el beneficio de la economía y la gente lo podía apreciar a diario. Warren Edward Buffett, considerado uno de los mayores inversionistas del mundo, indica que la mayoría de los estadounidenses tenía por lo menos una pequeña fortuna propia. Asegura que Charles Mitchell, presidente del Citibank, se inspiró en los bonos de libertad emitidos en los últimos 2 años de la Primera Guerra Mundial para hacer entrega al público de dicho dinero. La gente, al ver esta solución y obteniendo hasta un 4% de intereses, se interesaron en gran magnitud a aprender e incursionar en el tema de las inversiones. Esta era, para el momento, la mejor manera de ahorrar y asegurar el dinero en medio de un tiempo de opiniones poco respetables para las entidades bancarias, lo que causó la maravillosa consecuencia de que cerca de 3 millones de personas fueran dueñas de acciones, con la gran alegría de pensar que podían llegar a tener mucho dinero, de esta manera tan sencilla. La fiebre del oro, la recuperación rápida de inversión y la pronta ganancia del dinero hacía que las personas no le prestaran mucha atención a la dinámica de la economía del mundo. Para finales de esa década, entrando el año 1929, el precio de las inversiones empezó a bajar, pero nadie le dio importancia. Todos estaban en su nube de comodidad con sus inversiones dándole frutos. El golpe repentino. Después de la confianza en las inversiones y las magníficas ganancias que se estaban obteniendo, la gente pensó que esos precios bajos eran solo una depresión económica como las que habían ocurrido antes y de las que habían salido airosos siempre. Pero, lejos de ser así, el golpe que vendría en esos días era grande y permanente. La economía del país y de todos los estadounidenses en particular se vio bastante afectada por un golpe repentino a sus finanzas. Los bancos perdieron interés del público, ya no servían para mucho más allá de meter y sacar dinero para el uso inmediato. El comercio se volvió difícil de sostener porque los precios variaban demasiado y los empresarios ya no podían sostener los gastos operativos y obligaciones inmediatas. El pago de salarios se hacía cuesta arriba y las ganancias cada vez eran menos. Las inversiones, por su parte, disminuyeron casi el 100%. Todos los que habían invertido su dinero ya no conseguirían una ganancia ni siquiera parecida a la que esperaban. Todo esto pasó en el mes de octubre de 1929, cuando la tasa de desempleo subió abruptamente
abruptamente y había alrededor de 3.25 millones de personas sin trabajo estable. Las filas para recibir ayuda social se alargaron mucho más de lo normal. Filas en las que había familias que habían trabajado toda su vida, pero que ahora sencillamente no tenían ni siquiera para el sustento de su hogar. Asimismo, tuvieron que mudarse en grandes grupos a las grandes ciudades con la esperanza de conseguir trabajos decentes y estables, preguntándose por supuesto en la manera de salir de esa inminente crisis. ¿Quién terminaría con la crisis? El día en que tomó posesión de su cargo como nuevo presidente de los Estados Unidos, el 4 de marzo de 1933, Franklin Roosevelt prometió actuar de manera inmediata y enérgica para la solución de este problema económico por el que atravesaba su país. La situación era realmente grave, era realmente insostenible. Tal como lo prometió, el presidente Roosevelt trabajó de inmediato en la recuperación financiera del país, cerró los bancos y solo los volvió a abrir cuando existían las garantías de solvencia necesarias para todos los usuarios. El oro salió del juego durante este gobierno y en su lugar entró la industria agrícola, para darle así mucho más valor al dólar y se aumentara la confianza de los cuidados en la economía de su país. La gran pregunta, ¿es probable que esto vuelva a ocurrir? Aunque no se sabe con exactitud cuándo podría ocurrir, definitivamente la respuesta es un rotundo sí. Justamente por esto les decimos que la economía es como una burbuja que recibe presión y nadie sabe cuándo va a explotar. Los dos factores que pueden ser el alfiler que haga explotar esta burbuja son el poder de los fondos y el sobreendeudamiento público y corporativo. Esto se refiere a que los grandes inversionistas deben tener en claro y hacer un uso inteligente de los fondos. La deuda extrema puede ser fatal, tanto para el que invierte como para el resto de la ciudadanía. Los cambios de la vida actual también han tenido mucho que ver en esta caída económica que estamos viviendo. La pandemia que inició en el año 2020 y que encerró al mundo entero, así como la tensión que se vive en Europa debido a la inestabilidad del valor del euro. Todos estos son factores que deben tomarse en cuenta para la evaluación de la economía mundial y la búsqueda de soluciones ante esta histórica fase. Estar preparados, inclusive con el conocimiento necesario, es imperante para salir airosos o al menos evitar que nos impacte de gran manera nuestro bolsillo. Esperamos, como siempre, que esta información te haya sido de utilidad y que tus finanzas puedan confiar en tus movimientos más inteligentes para poder sobrevivir a esta posible recesión que se podría vivir en los próximos años. Si el video te gustó, por favor, déjanos tu opinión en los comentarios y dale a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!